Punto Clave Internacional. Una conjunción de voces y conceptos que en su diversidad convergen en un solo fin: atender la voz fraternal de la conciencia, punto clave en la escala de la evolución integral. Desde Guatemala, cordialmente bienvenidos. Hombres todos de la tierra, la canción sonora de nuestro sentir es la hispana raza viva y tesonera, y vivirá unida por siglos sin fin. Es la hispana raza viva y tesonera, y vivirá unida por siglos sin fin. Es idioma claro cual la luz del sol, que alumbra al mundo todo por entero, y esa luz es fuego puesto al gran crisol, que funde las razas y una sola habrá, y así ser el mundo un solo vivero, y al forastero nadie lo hallará. Del norte al sur y en el septentrión, las madres de todos en su alma materna, al este y oeste y en el aquilón, se dirán alegres: hay paz, ya no hay guerra, en toda la tierra impera la unión. Bien, señores, muy buenos días. Como siempre, bienvenidos a Punto Clave Internacional. Estamos con ustedes nuevamente en este año 2014, iniciando lo mejor de la programación de Radio Progreso, la onda de la alegría. Las disculpas del caso, unos pequeños inconvenientes que habíamos presentado hace unos minutos, pero ya estamos nuevamente con ustedes en línea para que podamos compartir con todos ustedes lo mejor de Punto Clave Internacional a través de Radio Progreso, la onda de la alegría, y por supuesto también en www.radioprogresoguatemala.com. Vamos a iniciar como siempre con los panelistas que siempre están con nosotros acompañándonos domingo a domingo a través del 580 amplitud modulada. Buenos días, estimados hermanos. El tema de la educación, aparte de ser uno de los fundamentales para el desarrollo individual y colectivo de los pueblos y también de la humanidad en general, requiere que nos remontemos más allá de lo que concierne a la capacidad docente y obligada participación familiar. Todos, de una u otra forma, en mayor o menor grado, Amados hermanos, para continuar con el razonamiento de los estudios del método supremo o magnetismo en su origen, hoy tenemos para ustedes el capítulo Los genios. Para nosotros, los estudiantes de la Escuela Magnético Espiritual, no es un secreto
que en el universo existan espíritus tan poderosos, tanto en el mal como en el bien, porque hombres todos de la tierra, la canción sonora de nuestro sentir es la hispana raza viva y tesonera, vivirá unida por siglos sin fin. Es la hispana raza viva y tesonera y vivirá unida por siglos sin fin. Es su idioma claro cual la luz del sol que alumbra al mundo todo por entero, y esa luz es fuego puesto al gran crisol que funde las razas y una sola habrá, y así será el mundo un solo vivero, y al forastero nadie lo hallará. Del norte al sur y en el septentrión, las madres de todos en su alma materna, al este y oeste y en el aquilón, se dirán alegres: hay paz, ya no hay guerra, en toda la tierra impera la unión, y ni un extranjero queda ya en la tierra. Misiones hispana por la ley suprema, hacer de los hombres la fraternidad, por la unión de pueblos libres sin cadena, formando una alma en un solo hablar, que vibra, que canta cual un solo emblema, y ya extranjeros por siempre no habrá. Oíd, hombres todos de la tierra, la canción sonora de... Buenos días, queridos hermanos. El tema, ¿qué es el espiritismo? En el centro de la creación existe la comunión de todos los espíritus. Esto se llama espiritismo. Es la sabiduría del Creador. Es la verdadera metafísica, el amor universal. El espíritu es la vida, voluntad de nuestro Padre, siendo el éter su pensamiento y el depósito donde existen todas las esencias de los tres reinos. De allí el espíritu extrae
átomos, moléculas y forma las células y los cuerpos para como hombre en los mundos demostrar la vida. El espiritismo está en todo, en lo físico, metafísico y la mecánica. El hombre ha vivido siglos ignorando la existencia de éste, debido a los errores que siempre ha cometido. A pesar de todo, el progreso no puede detenerse, ya que la ley actúa quieran o no los hombres, y tendrán que aceptar que solo el espíritu es la vida, y que la muerte no existe, y sí la transformación. La verdad real es el espiritismo, fuera de él no hay nada. Los hombres han inventado dioses, religiones y el espiritualismo con el nombre de espiritismo. La humanidad confundida ha creído en la mentira, en la trampa, y han hecho retardar el progreso. Han querido apagar la luz asesinando a nuestros maestros, que han venido con la verdad axiomática, con el amor universal y la fraternidad. En el infinito universo existe una sola sustancia que se llama espiritismo. Los hermanos misioneros se tomaron como tarea llevar esto a todos los rincones de este mundo. Los conocimientos con la filosofía, la metafísica, la luz y la verdad. Hasta siempre, Acacia Ortiz. Bien, señores, la participación de Acacia Ortiz, como siempre, a través de Punto Clave Internacional, todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, a través de Radio Progreso, la onda de la alegría, y por supuesto en www.radioprogresoguatemala.com. Vamos a seguir, como siempre, con los panelistas, esperando que cada uno de ustedes se pueda estar siempre con nosotros, pues que pueda participar estando también pues a través del chat en la página www.radioprogresoguatemala.com. Nos trasladamos entonces para estar con Luis González, él como siempre con nosotros domingo a domingo y panelista de Punto Clave Internacional. Muy buenos días, hermanos. Reciban de mi parte un fuerte abrazo y un saludo fraternal. Mi nombre es Luis González. Les saludo desde el país de la eterna primavera y de la marimba, Guatemala. El tema que les expondré hoy se titula La potencia del espíritu. Mucho se habla sobre la potencia del ser humano, llegando algunos a asegurar que la potencia del ser humano está relacionada a su masa muscular, es decir, que entre más y mejor masa muscular posea el cuerpo humano, hay mayor cantidad de fuerza. Lo que no explica esta teoría es cómo, siendo el hombre más débil en fuerzas físicas que la mayoría de los seres de la naturaleza, como el león, el rinoceronte, el caballo o el elefante, los ha podido dominar a todos utilizándolos incluso como herramientas de trabajo. Otra teoría dice que la causa de la potencia del ser humano radica en su cerebro, ya que históricamente se ha podido observar que ha sido el razonamiento del hombre la diferencia de su progreso y evolución con respecto a otros seres de la naturaleza. Lo que tampoco explica esta teoría es cómo o por qué el simio hombre dio ese salto de animal movido por instintos a un ser pensante y racional, y cómo también es que, teniendo todos los seres humanos un cerebro con similares características, siempre ha habido humanos con un genio o un talento superiores a los de la mayoría, como por ejemplo Sócrates, Confucio, Beethoven, Mozart, Albert Einstein, María de Nazaret, Joaquín Trincado y muchos otros más. Otra teoría que no podía faltar es la religiosa, en donde con absurdos mayores que los científicos intentan explicar la potencia del ser humano por medio de dogmas, como lo es el dogma de Dios creador, en donde según este dogma Dios creó todo lo que existe fuera de él. Y en el caso del hombre, a cada uno dio la inteligencia de acuerdo a la misión que debía cumplir en la tierra. El gran problema que tiene esta teoría es que en todos los seres vemos diferencias de sabiduría, en algunos inclusive una sabiduría y entendimiento muy por debajo a lo normal, presentando estos hermanos hasta dificultad para hablar o moverse por su propia cuenta, demostrando que este Dios religioso es un absurdo y completo tirano monstruo, ya que mientras a uno los crea sanos, fuertes y con grandes talentos, a la gran mayoría nos crea ignorantes y con enormes discapacidades. La cuarta teoría y última que les traigo esta mañana es la presentada por nuestra amada M. de la Q,
más racional y más justa que todas las anteriores, pues nos enseña que la potencia del espíritu es por su sabiduría y que ésta es a la vez resultado de su trabajo en los infinitos mundos del universo, donde el espíritu conquista esa sabiduría no por gracia ni por regalo, sino por esfuerzo y sacrificio propio. Y para comprobar este axioma de que la causa de la potencia del espíritu es su sabiduría y que por lo tanto su sabiduría es la causa de su potencia, demos una mirada retrospectiva a la historia de la humanidad y veremos que los grandes adelantos y los grandes descubrimientos fueron traídos al mundo con trabajo, esfuerzo y sabiduría de sus descubridores, sobresaliendo en la era de la verdad descubridores tales como Alexander Graham Bell, quien después de enormes sacrificios y privaciones descubrió el teléfono, con el cual ahora podemos estar en comunicación, hermanos de diferentes países, casi de manera inmediata y económica. O aún Alexander Fleming, quien después de cientos de ensayos y experimentos nos trajo la penicilina, que con su descubrimiento se pudieron evitar millones de desencarnaciones. ¿Y dónde dejamos el descubrimiento de la bombilla eléctrica, descubierta después de horas de desvelos e inversión de recursos económicos y humanos por Thomas Alva Edison, que convirtió las oscuras noches en luz? ¿Pero creemos que estos descubrimientos fueron traídos por la potencia y sabiduría de un solo hombre? No, mis hermanos. Todos estos descubrimientos y los que después vendrán fueron y serán traídos por inspiración de mundos superiores y de estos de otros mundos mayores, demostrando que la sabiduría y potencia de un solo hombre son limitadas, es decir, plenipotentes, ya que todos esos descubridores muy poco o nada hubieran podido crear si no hubiera sido por la inspiración, es decir, por la afinidad y del amor de hermanos mayores. Y en esta comunicación constante de los espíritus de todos los mundos que pueblan el infinito universo, donde radica de verdad la potencia del espíritu, de donde pasamos de trabajar en soledad, de ser plenipotentes, a trabajar en comunión con los otros mundos del universo, a omnipotentes, ya que en la unidad está el único omnipotente Elohim. Que la sabiduría y el amor la encontremos todos los habitantes del mundo tierra en la unidad y fraternidad para la alegría y bienestar de todos nuestros hermanos. Estuvo con ustedes Luis González. Que tengan un feliz día. Hasta pronto. Del azul de la montaña nace un nuevo amanecer. Es la luz de la mañana que nos brinda el astro rey. Los mares, los valles y los ríos son testigos del nuevo amanecer. Adelante, hermanos de la tierra, que unidos tenemos que luchar. Del azul de la montaña nace un nuevo amanecer. En la luz de la mañana que nos brinda el astro rey. Qué alegría es vivir en la comuna, disfrutando de la felicidad y amparados por el amor de hermanos. No habrá nadie que nos pueda mancillar. Del azul de la montaña nace un nuevo amanecer.
es la luz de la mañana que nos brinda el astro rey. Del azul de la montaña nace un nuevo amanecer. Es la luz de la mañana que nos brinda el astro rey. Bien, seguimos como siempre acá con la participación de cada uno de los panelistas a través de Punto Clave Internacional. Estamos ahora con el señor Carlos Quidley, él es invitado especial desde Miami, Florida, con nosotros a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Buenos días, les habla Carlos A. Quidley desde Miami, Florida, de la NA. El tema que voy a tratar en el día de hoy se titula El espiritista fanático, supersticioso o ético. El espiritista fanático es aquel que hace exclusiva la idea de la filosofía espírita como algo que no admite estudio de otras disciplinas del saber universal. Su pensar se circunscribe a ciertos límites o términos que por su propia naturaleza parecen estar tan unidos que no se pueden separar. Viven en una especie de ofuscación tenaz, persistente e inflexible, que en ocasiones los lleva a actuar con dureza y hasta con crueldad con aquellos que no piensen igual que él. Pretende que solo él es poseedor de toda la verdad referente a la filosofía del espiritismo. Su ofuscación es tal que quisiera que todo el mundo opinara o pensara igual, olvidándose que así como no hay dos manifestaciones iguales de la cosa física, tampoco las hay de los grados de conciencia de los seres humanos. De allí la diversidad de opiniones en la escala valorativa, o sea, cualitativa y cuantitativa de cada quien. El fanático espírita, al igual que el religioso, creyendo servir a un Dios el segundo y al espiritismo el primero, serían capaces de quemar al mundo y después de verlo reducido a polvo, exclamarían regocijados, ¡qué bien lo hice! Por otro lado, tenemos al espiritista supersticioso, el cual por su poco grado de cultura espírita carece de la racionalidad adecuada para distanciarse de las prácticas agoreras, como la predicción con bola de cristal o cualquier tipo de parafernalia que se usa en determinados actos o ceremonias afines a sus carencias intelectuales. Rayan incluso en la invisibilidad, de exagerar con ritos o solemnidades y demostraciones absurdas, tales como celebrar sacrificios e idolatrar prendas y retratos de parientes que han fallecido o desencarnado, como comúnmente se dice en la terminología espírita. El fanatismo puede ser y es frecuentemente hipocresía. La superstición es siempre el resultado de la poca educación, de malos hábitos y de ignorancia. Muy temible es la superstición cuando se nos enseña desde niños, pero es infinitamente más terrible el delirio del fanático. El espiritista ético es aquel que por su propia cultura espírita nace en él una serie de principios que lo llevan a la práctica moral de los mismos, pues se sustenta racionalmente en ellos. La ética, como teoría, tiene como génesis el sentimiento del bien, de la conciencia y del foro interior. ¿Se podrá ser espiritista ético siendo supersticioso o fanático? Ustedes dirán. Bien, esta fue la participación del señor Carlos Quidley, él es invitado desde Miami, Florida, como siempre compartiendo con nosotros a través de Punto Clave Internacional. Seguimos con más panelistas, estamos ahora con Franklin Rojas desde Maturín, Venezuela. Ellos, como siempre, están participando domingo a domingo en Punto Clave Internacional a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Buenos días, amados hermanos. Para continuar con el razonamiento de los estudios del método supremo o magnetismo en su origen, hoy tenemos para ustedes el capítulo Los genios. Para nosotros, los estudiantes de la Escuela Magnético Espiritual, no es un secreto que en el universo existan espíritus tan poderosos, tanto en el mal como en el bien, porque las leyes son una sola para todos y existe la libertad de obrar. Nuestro desafío es entregar a ustedes los razonamientos que los maestros nos han dejado en todos sus libros.
El método supremo nos enseña cómo poder hacer uso racional del magnetismo. Y como expresaba en el capítulo anterior, donde no existe ningún ser que no pueda dejar de hacer uso del magnetismo, encontramos a muchos supersticiosos con sus fantasías y por tanto religiosos, que se quieren catalogar como genios, desvirtuando el verdadero objetivo que tiene el magnetismo regenerador y como medicina fluídica. Estos genios lo hacen para conducir a sus seguidores a la impotencia y al fanatismo, con el uso de métodos donde se imponen por la fuerza sin dejar provecho. Estos hermanos, enamorados de la maldad, son espíritus sabios que se divierten en llevar el triunfo al estudiante para que se sientan poderosos, y luego éste trata de subir más alto, y es entonces cuando viene el desplome y termina su carrera. Pero esto no pasa en los estudiantes del método supremo, porque nos enseña cómo estudiar el magnetismo y ponerlo en práctica. Soy Franklin Rojas, Maturín, Venezuela. Bien, esta fue la participación de Franklin Rojas, como siempre con nosotros desde Maturín, Venezuela, a través de Punto Clave Internacional. Nos trasladamos ahora para estar desde Cabo Rojo, Puerto Rico, con Elvin Matos Luciano, él como siempre con nosotros y dando su exposición para este domingo, el cual estamos pues prácticamente el primer domingo del año 2014. Buenos días, les saluda su hermano Elvin Matos desde la ciudad de Cabo Rojo, Puerto Rico, ornato del Caribe. El tema para la mañana de hoy, hábitos y costumbres. Los hábitos y las costumbres son una serie de acciones mecánicas que se graban en nuestra alma, las que realizamos conscientes o inconscientemente, convirtiéndolas en una forma o conducta adquirida por la repetición de sus actos. Podemos decir que la vida y las acciones de la mayoría de los seres son heredados bien sea de sus padres, de sus parientes cercanos o de la sociedad en que se desenvuelve su vida. Estos como que se programan en nuestro sistema y hasta hacemos las mismas cosas, los mismos días y a la misma hora. Recientemente escuchaba por un canal de televisión una entrevista a un periodista. Comentaba que su padre acostumbraba a cazar moscas en el aire con la mano y que con el transcurrir de los años, él, ya como adulto, acostumbraba a hacer lo mismo. No podemos señalar todos los hábitos y costumbres como malos. Algunos no tienen mayor relevancia, como el mostrado por el periodista entrevistado. Otros tienen cualidades y conductas que sí son dignas de imitar. Así hemos conocido personas que tienen hábitos y costumbres higiénicas y de salud, así como de lectura, las cuales son muy favorables para ellos. Por lo general son ciudadanos que mantienen un patrón de vida muy ordenado y disciplinado, lo cual es indispensable para la superación individual y ejemplo además para sus semejantes. Mayoritariamente estas conductas son aprendidas de sus padres o familiares. Mas si esos hábitos y costumbres se heredan y los tomamos de personas que no tienen ese cúmulo de valores, los hábitos adquiridos serán todo lo contrario. Cierto es que siempre hay excepciones. Mas si a su vez son víctimas de los vicios, estos pudieran llevarlos a adquirir esos mismos vicios. Así podemos ver cómo la gente fuma, consume licor y adquiere una serie de vicios aún estando conscientes del daño que se hacen a su propio cuerpo. Son muy pocos los que logran romper con estas costumbres. En ocasiones, cuando lo logran, ya se han provocado un daño irreparable a su materia. Mas la mayoría se atan a esos hábitos creando una cadena de vicios esclavizantes, lo que es sinónimo de las tradiciones que el maestro nos plantea como un retraso al progreso. Pero estamos conscientes que para reemplazar esos hábitos y dejar que sean otros de una escala de mayores valores los que nos desarrollen la conciencia, es indispensable la instrucción, la educación y una voluntad férrea y deseo de superación. Ahí la importancia del estudio del espiritismo, el cual si se lleva a la práctica y lo hacemos con ciencia,
pueden despertar en el ser esa voluntad y la fuerza para romper con aquellos hábitos, costumbres y vicios, ya que en su doctrina, además de toda una gama de conocimientos que vamos a encontrar, encontraremos la fuerza y el positivismo, el cual le dará a nuestras vidas una refrescante sensación de felicidad, donde desaparecerán las malas caras y aparecerán en nuestros rostros una sonrisa amable y sincera. Paulatinamente será un nuevo ser que será querido y ejemplo a su semejante y a la sociedad. Como ya señalé, los buenos hábitos serán siempre dignos de imitar, mas aquellos no tan buenos serán siempre una piedra en su camino, los que le impedirán su desarrollo en lo personal, lo intelectual, lo moral como en lo espiritual, así como en todo aquello positivo, por lo que es indispensable que periódicamente nos observemos en el espejo de nuestra alma y con plena libertad de conciencia nos hagamos un examen de en nuestra interioridad, de nuestros defectos así como de nuestras virtudes. Solo conociendo a nosotros mismos llegaremos al Padre Creador por la sabiduría y el amor. Muchas gracias a todos los que tuvieron la amabilidad de escucharnos y que todos pasen muy buen día y que este año nuevo le traiga muchas cosas bonitas y buenas. Hasta el próximo domingo. Bien, seguimos como siempre con la programación. Esto fue el señor Elvin Matos Luciano desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Y vamos a seguir ahora con Frida Ceja para seguir compartiendo con ustedes lo mejor a través de Punto Clave Internacional. Buenos días, les deseo un feliz año 2014. Mi exposición se titula La leyenda de Saturno. Saturno viene siendo la versión romana del dios Cronos en la mitología griega. Cronos es uno de los 12 titanes que nace de la unión de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Al unirse, se convierten en la pareja de dioses que gobernarán el mundo. Ya con este poder, Urano teme que al crecer sus hijos le arrebaten su trono. Así es que los entierra. Gea, con su instinto de mujer y en desacuerdo con las decisiones de Urano, con mucha astucia engaña a su marido. Le entrega a su hijo Cronos el Laos, y es así como le cortan los genitales a su padre. Ya mutilado Urano, pierde el trono y el que es heredero es Cronos, liberando así a sus hermanos de las entrañas de la tierra, casándose con su hermana Rea. Pero esta historia se repite y ahora es Cronos quien sufre los mismos recelos de su padre y temeroso de que uno de sus hijos pudiera arrebatarle el trono, los devora uno a uno. Rea, con su instinto maternal, engaña a Cronos, salvando al último hijo, Zeus, entregándole a Cronos una piedra envuelta en pañales, haciéndole creer que iba Zeus, y así, ignorando lo que había ahí, no sospecha el engaño. De esta forma, Zeus creció a salvo en el monte Dicte, en Creta, protegido por las ninfas. Con el paso del tiempo, Zeus se enfrentará a su padre, logrando destrozarlo y conseguir también que Cronos vomitara a todos sus hijos, y de ahí logrando la formación de los dioses del Olimpo, desde donde reinará Zeus en unión con sus hermanos. Cronos quedará entonces encerrado en el Tártaro, el tormento eterno. Entonces su estrecha vinculación con Gea se asociará en la mitología griega como un dios relacionado con el mundo de la agricultura, protector de los cultivos y benefactor de las cosechas. También viene siendo el administrador del tiempo, del ciclo en el que se repetirán las estaciones y el ciclo anual de la agricultura. Es por lo tanto en las fiestas romanas relacionadas con este dios llamados Saturnales, las cuales constituirán las más importantes de su calendario, llegando hasta las tradiciones actuales del mundo occidente. Las Saturnales, que se celebran entre el 19 y 25 de diciembre, se consideran la advocación Saturno como dios del tiempo. No es de extrañar que los romanos celebren el fin del año y el inicio del nuevo. Era además una fiesta de diversiones, banquetes e intercambio de regalos, por lo que se identifica totalmente con la Navidad, impuesta por la religión judeo-cristiana, cuando ésta se convierte en religión oficial del imperio. Pero la prueba de su arraigo e importancia es que no se cambiarán las fechas ni sus tradiciones, simplemente el significado para los católicos y cristianos se queda ahí, haciendo al mismo tiempo creer el nacimiento de Jesús en estas fechas.
Saturno probablemente asumió el carácter de su padre, quien devora a sus hijos como imagen relacionada con antiguas prácticas bárbaras y de sacrificio. Y así, con el paso del tiempo, la visión de Saturno durante las diferentes épocas como la Edad Media, más algo siniestro y relacionado con la fatalidad para la humanidad, o también el renacimiento que demostró lo relacionado con el carácter melancólico del genio artístico, dando como resultado lo que se llama el espíritu saturnino. Así como esta leyenda quizás nos lleva a encontrar algo sobre las fechas que la humanidad celebra, sin darse cuenta de dónde vienen o quién las estableció y por qué. Ahora queda en ustedes este relato para su propia opinión e investigación. Muchas gracias y que la sigan pasando bien. Bien, fue la participación de Frida Ceja desde San Antonio, Texas, con nosotros, como siempre, compartiendo lo mejor de Punto Clave Internacional en este domingo 5 de enero del 2014. Seguimos, como siempre, con la participación de Germán Bravo desde Caracas, Venezuela, para con todos ustedes en Punto Clave Internacional. Muy buenos días tengan todos. Vamos a iniciar este año con el tema ¿dónde se ubica el alma humana? Es obvio que todos los espiritistas saben dónde se ubica el alma en los seres humanos, pero quizás los ponga a pensar un poco con este argumento que voy a dar, porque el mismo conlleva también la ubicación del espíritu. Entonces, ¿el alma y el espíritu están fuera o dentro del ser humano? Si bien la respuesta de este interrogante está en nuestra doctrina espiritismo, no obstante, no está muy claramente explicada, motivo por el cual tenemos que recurrir a otras fuentes cognoscitivas para su esclarecimiento. Tradicionalmente se ha tenido la creencia de que el alma y el espíritu están dentro del hombre. Así se ha hablado, y aún se habla, de la interioridad, de lo íntimo. Pon tu interioridad a la luz para que seas dueño de ti por el saber, como decía Sócrates. La reflexión y la meditación implicaba introducirse dentro de sí mismo. Como todo espiritista sabe, el espíritu humano, para poder tomar individualidad, se desprende del todo, del espíritu universal, y se envuelve en el alma universal, quedando encerrado en el interior del alma, rodeado por el alma. De allí el término preciso que utilizó el maestro Allan Kardec, periespíritu. Pero el alma no solo envuelve al espíritu, sino a todo corpúsculo, a toda célula, a toda molécula, a todo órgano y a todo cuerpo del universo. Pues una de las propiedades esenciales del alma es uniformar a los cuerpos, es decir, darles forma, darles individualidad. En consecuencia, así como el alma envuelve y rodea todas las cosas, obviamente que también envuelve y rodea a los cuerpos humanos para darle forma. Lo que quiere decir que el alma está fuera de los cuerpos humanos y no dentro. Y como el espíritu está dentro del alma, quiere decir que el espíritu también está fuera del cuerpo. Esto se comprueba cuando el maestro Joaquín Trincado dice claramente que el espíritu no puede hacer contacto directo con el cuerpo humano sino a través de una resistencia, que es el alma, que en la medida en que se va purificando, el espíritu va teniendo un contacto más directo y efectivo con el cuerpo físico. De acuerdo con esta expresión del maestro, se observa claramente que ambas entidades están fuera del cuerpo y que el alma está en medio, actuando como resistencia para permitir la unificación de dos polos opuestos, espíritu y materia. Pero al decir que el alma está en el medio, da la sensación de que el espíritu está antes que ella, fuera de ella. He aquí el meollo del asunto. Pero no es así. Pongamos un ejemplo. Una llanta de una bicicleta llena de aire. La goma representa el alma y el aire que tiene dentro al espíritu. Ahora imaginemos que con esa llanta cubro mi cuerpo como si fuera el ring, quedando de la siguiente manera.
el cuerpo físico haciendo contacto con la parte interior de la goma, que es el alma, luego el aire, que es el espíritu, dentro de la goma, y finalmente la parte exterior de la goma, ya que es el receptáculo que lleva dentro del aire. Muchas gracias. Bien, esta fue la participación de Germán Bravo, como siempre con nosotros desde Caracas, Venezuela, en este domingo 5 de enero del 2014. Estamos ahora con el director del programa, el señor Hugo Neftalí Álvarez, para dar su exposición a este domingo a través de Radio Progreso, La Onda de la Alegría y Punto Clave Internacional. Buenos días, estimados hermanos. El tema de la educación, aparte de ser uno de los fundamentales para el desarrollo individual y colectivo de los pueblos y también de la humanidad en general, requiere que nos remontemos más allá de lo que concierne a la capacidad docente y obligada participación familiar. Todos, de una u otra forma, en mayor o menor grado, somos educadores y educandos, como se desprende del acerto de que todos aprendemos de todos. Los adultos incluso aprendemos de los niños, porque ellos, cuando aún no han sido muy influenciados por los defectos propios de la materia y los prejuicios inculcados por el sistema imperante, son sanos y son un libro abierto para quien los quiera estudiar. Por tanto, si pretendemos educar, primero tenemos que aprender a educarnos a nosotros mismos, empezando por hacernos un honesto examen introspectivo para saber dónde estamos parados. Porque para autoeducarnos tenemos que penetrar en el conocimiento metafísico de los instintos y de su incidencia en la personalidad humana. Y si no estamos seguros, más honesto sería no aventurarnos en esa responsabilidad y mejor prepararnos convenientemente para realizar una efectiva labor a nivel familiar, docente o social. En consecuencia, para saber educar, hay que saber que es una necesidad adquirir conocimiento de las leyes materiales y universales, que todas en conjunto se desprenden de la ley madre de amor, ley que todo lo rige y también todo lo corrige. Hay personas con mucha preparación, docentes de profesión o no, pero que por carecer de vocación no tienen la habilidad pedagógico-didacta, ni mucho menos psicomagnética, para trasladar en forma efectiva y afectiva sus conocimientos. Posiblemente les falte sensibilidad social y humana, y además carecen de los más elementales conocimientos de lo espiritual. Es claro también que hay quienes tienen grandes conocimientos que no han sabido procesar debidamente, por lo que estos no se han convertido en sabiduría y en consecuencia no muestran la única fe que existe, que es la fe de obras. Aunque en honor a la verdad hay que destacar que el ejemplo es el más grande y digno valor de sabiduría, porque se fundamenta en una eficiente y probada moral que es plena identificación del amor. La experiencia de caer y levantarnos por siglos y siglos en multiplicidad de existencias viene grabada en nuestro archivo alma en mayor o menor grado, por lo que nos hace más o menos sensibles, más o menos conscientes y por consiguiente más o menos responsables con nuestro compromiso espiritual. Y termino manifestando que quien presuma tener más experiencia que los demás, o es un iluso o un farsante que quiere impresionar a los incautos, porque todo aquel que se pretenda maestro, para arrogarse el derecho de esa medición, solo descubre que es un embaucador. Lamentablemente, el tiempo y el espacio siempre es una limitante que no permite extenderse más. Con su permiso y gracias por su atención. Bien, esta fue la participación del director don Hugo Neftalí Álvarez de Punto Clave Internacional, como siempre acá con su exposición, y estaremos ahora pues con el señor Alejandro Liscano, él desde Bogotá, Colombia,
para estar con nosotros en este domingo 5 de enero del 2014. Buen día, la audiencia del programa Punto Clave Internacional. Los saluda Alejandro Liscano desde Bogotá, Colombia, deseando que este año esté lleno de paz y de prosperidad para todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre el origen de todas estas fiestas que celebramos en estos días y que, contrario a lo que muchos creen, no tienen nada que ver con la religión, pues son fiestas que, como decían los antiguos católicos o los latinos, son fiestas paganas, es decir, son fiestas campesinas, o en otras palabras son fiestas agrícolas. Estas fiestas o estas celebraciones que tenemos son tal vez de las más antiguas de la humanidad, son fiestas milenarias. En particular nuestros antepasados en Europa, en estas fechas a partir aproximadamente del 21 de diciembre, celebraban el solsticio de invierno. Los pueblos celtas y los pueblos romanos celebraban la llegada del sol. Y aquí precisamente, por empezar a hacer los días más largos, por haber más sol, pues empiezan las religiones a meterse en nuestras fiestas campesinas, y uno de los primeros dioses en meterse en nuestras fiestas campesinas en Europa fue el Deus Sol Invictus o Mitra. La esencia de estas fiestas se conserva hoy en día porque nuestros antepasados europeos tenían la costumbre de celebrar los solsticios, tanto el de invierno como el de verano, con hogueras en honor al sol. Y estas fiestas campesinas, estas fiestas agrícolas, como hacemos énfasis, pues eran tan buenas fiestas que nunca las religiones las pudieron suprimir. Nunca las pudieron suprimir porque son fiestas ancestrales, como recalcamos, y por otra parte estaban tan arraigadas en la tradición, en la cultura popular, que las religiones poco o nada podían hacer para suprimir su implementación, que siguieran dándose. Entonces la mayoría de las religiones optaron por establecer el natalicio de su dios en esta fecha, y entonces encontramos como la mayoría de los dioses, Dionisio, Buda, Krishna, Mitra, el apócrifo Cristo, pues celebran su natividad en esta fecha. Como vimos que eran fiestas que tenían que ver con el dios Sol, pues también los romanos celebraban a Apolo por esta época, y volvemos a insistir en que eran muy buenas fiestas. Era la época más fiestera del año y lo sigue siendo. Y los germanos, por ejemplo, también tenían su dios Sol, que era nada más ni nada menos que Frey, y estaban también celebrando con sus árboles que representaban al árbol de Yggdrasil o árbol del universo, del que después pues se derivó este famoso árbol de Navidad, una tradición bastante nórdica. Por eso la iglesia después católica, que fue amalgama de todas las religiones, pues no tuvo ningún problema cuando llegó a América, y acá también pues se celebraban los solsticios como festividades agrícolas, y reemplazaron las celebraciones de nuestros antiguos nativos por sus celebraciones navideñas. Pero es tan agrícola, tan pagana esta fiesta, que los protestantes, cuando iniciaron sus reformas, pues no querían celebrar la Navidad porque sabían que era una fiesta de origen pagano totalmente. Entonces todos estos protestantes, todos estos puritanos se alejaron por algún tiempo de celebrar estas fechas, pero con el tiempo volvieron a retomar las celebraciones, pues porque es época de fiesta, así de sencillo. Aquí en Colombia sí que tenemos claro eso, porque aquí esta es época de fiestas, llevamos casi 10 días de fiestas, termina la tradición de Navidad y arrancan todas las fiestas, todos los carnavales, Feria de Cali, Feria de Manizales, Blancos y Negros en Pasto. Entonces son las fiestas de nuestros campesinos, las fiestas de nuestros pueblos las que se celebran en estas épocas, y no natividades, no nacimientos de dioses. Feliz domingo para todos. Bien, esta fue la participación de Alejandro Liscano desde Bogotá, Colombia, con nosotros. Y ahora estamos nuevamente en Caracas, Venezuela, para compartir, como siempre, con María Coello, ella pues siempre panelista de Punto Clave Internacional, acá en Radio Progreso, la onda de la alegría. Buenos días, hermanos. Se les saluda desde Caracas, Venezuela. El verdadero comunismo es el tema que nos ocupará en la mañana de hoy. El comunismo es el sistema natural que regirá en la Tierra cuando el hombre haya evolucionado y superado el individualismo propio del instinto. Se puede definir como una ideología basada en la comunidad de los medios sociales de producción, así como de los bienes producidos mediante la participación directa de los miembros de la vida colectiva.
A diferencia del socialismo, donde se mantiene la figura del Estado, las clases sociales, la propiedad privada, etc., el comunismo implica el fin de las clases sociales, de la propiedad privada y la extinción del Estado. Algunos teóricos consideran al socialismo como una transición hacia el comunismo, aunque este es más antiguo en su origen. A partir de la Revolución Rusa, en 1817, la expresión comunista se identificó con las doctrinas marxistas, que si bien combaten a la religión como la causante de la alienación del hombre, cometen el error de desterrar lo espiritual, postulando una visión del mundo circunscrita al ámbito material, superada ampliamente por la doctrina espiritista, que establece una concepción universal que abarca tanto lo material como lo espiritual. En el capítulo 5 del Espiritismo en su asiento podemos leer que la evolución del hombre traerá como consecuencia un cambio de régimen económico-social a nivel mundial y que este cambio contempla una nueva forma de orden político que regirá los destinos de la humanidad, como sucede en todos los mundos que alcanzan la mayoría de edad. En principio, Trincado pensó que el comunismo podía ser el germen para implantar la comuna, pero rectificó y pronosticó su fracaso, como leemos en la filosofía austera racional en el capítulo El comunismo por la violencia. El triunfo de la violencia es muy efímero, y más si se tiene la idea de venganza. Los frutos no serán mejores que la raíz del árbol supremático que los produjo. En los estatutos y reglamentos de la EMECU nos dice: comunismo se oye por todas partes, y mi escuela, que lo proclama, no se alegra, porque ese no es el comunismo de verdadera fraternidad, libertad, justicia y amor. La comuna que proclama esta escuela es justa, de paz, armonía y bienestar, y esto no lo tienen ni lo pueden tener los maximalistas, los bolcheviquistas, los socialistas, los anarquistas, ni partido ninguno, porque solo la solidaridad humana lo puede tener en unión de los espíritus. En el Espiritismo Estudiado capítulo 10 nos dice que el comunismo condensa las políticas de unidad del Creador, pero lo deslinda del comunismo rojo, y al darse cuenta que los hombres que no conocían la doctrina espiritista podían converger en el comunismo materialista y equivocar el sentido de sus ideas, en las últimas ediciones de sus libros sustituye el término comunista por el vocablo comunero. En la balanza número 1 de enero de 1933, en respuesta a un comunicador social del periódico Liberal que le pregunta: ¿ustedes van a la comuna? Él respondió: sí, a la comuna, no al comunismo, que lo combatimos también nosotros. Y en el cuestionario espiritista racionalista, en su pregunta número 33, se formula lo siguiente: ¿nuestra escuela se diferencia en algo del comunismo rojo o marxista? A lo cual respondió: absolutamente en todo, puesto que perseguimos la implantación de la comuna de amor y ley sin derramamiento de sangre, que además de ser mandato del Padre, estamos convencidos de que la violencia engendra violencia y el amor da por frutos amor. Este es el verdadero sentido del comunismo blanco, como le llaman algunos hermanos, y que yo prefiero llamar comunismo de luz. Muchas gracias. Bien, esta fue la participación de María Coello desde Caracas, Venezuela, como siempre con nosotros domingo a domingo a través de Punto Clave Internacional. Muy buenos días, hermanos latinoamericanos. Quisiera hacer una pequeña reflexión como resultado de la introspección que hacemos en esta parte del tiempo que nosotros llamamos comienzo del año. Soy una persona única y muy valiosa. No hay dos personas iguales y cada una tiene sus cualidades y su valor. La vida es para desarrollar al máximo las cualidades y acrecentar su valor, para ser feliz y hacer felices a los demás. Hay que conocerse a sí mismo. Cada uno debe saber que le falta por aprender para ser completo y feliz. Nadie nace sabiendo. Todo hay que aprenderlo bien, por el propio esfuerzo. Para aprender a caminar hay que caerse, muchas veces, de todas formas.
Pero a pesar de los golpes y dolores, nadie ha aceptado vivir arrastrándose. Los dolores enseñan a crecer, a aprender, a superar, a fortalecer y a mejorar. El cuerpo físico, el alma sensible, el espíritu, el yo, que es la voluntad y conciencia. El cansancio que causa el esfuerzo del entrenamiento es el precio del éxito. La escuela ofrece las disciplinas entre las cuales cada uno elegirá su camino. El maestro presenta el material y la forma eficiente y segura de aprenderlo. El estudiante tiene que esforzarse por comprender y asimilar a conciencia. La responsabilidad es cumplir el deber de hacer todo lo mejor que se pueda. Toda persona responsable vale más porque pone amor en todo lo que hace. El amor está en la conciencia, en el yo, en el espíritu de cada ser humano. Y hace que todo resulte bien porque el amor es la ley de la vida. Hasta el próximo tiempo tendremos para repasar todo lo que hicimos, todo lo que nos faltó por hacer. Lleguemos con las manos llenas. Reflexionemos sobre qué realmente nosotros pensamos que es el sistema de justicia de los hombres. Reflexionemos sobre qué sucederá sobre lo que dejamos de dar a aquellos que están en una cama, incapaces de poder moverse, sea por karma o sea por aprendizaje. A nosotros lo que nos toca en conciencia es ayudar a los que están tras las rejas, a los que viven una vida entera tras la oscuridad mientras brilla el sol por imposición de una sentencia de los hombres, por aquellos que no quieren hacer conciencia y están cómodos con irse de este plano sin aprender, mientras siguen a diestra y siniestra los aletazos de la ignorancia y del egoísmo. Por favor, que de aquí a unos meses, cuando toquen las campanadas que a todos nos gusta celebrar, o a la gran mayoría, vengamos con nuestras manos llenas de aprendizaje. Hasta el próximo domingo. Laura Guerrero, desde el Caribe, les envía un solidario abrazo. Bien, esta fue la participación de Laura Guerrero desde Puerto Rico, como siempre con nosotros. Y bueno, tenemos ahora en línea a Frida Ceja nuevamente con nosotros. Frida, estamos al aire, buen día. Muy buen día, Fernando. Feliz 2014, agradeciéndole a toda nuestra maravillosa audiencia que domingo a domingo nos acompaña. También saludos por el inicio del año y especialmente a la Agencia, Administración y Personal Ejecutivo de Radio Progreso, de parte del Grupo Punto Clave Internacional y del director Hugo Álvarez. Daré enseguida los nombres quienes están conectados en el chat del radio. Queremos mandar un saludo muy especial a nuestro invitado de hoy, Carlos Kittley, desde Miami, Florida. Santos Pérez, desde San Francisco, California. José Maldonado, Caracas, Venezuela. Dalia, desde Villavicencio, Meta, Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. María Coello, desde Caracas, Venezuela. Hugo Álvarez, desde Guatemala, Elvin Matos, desde Puerto Rico. Germán Bravo, desde Caracas, Venezuela. Emma Lozano, desde Miami, Florida. Tenemos a hermano Antonio y su querida esposa, compañera Luz Virginia Pineda, desde Valencia, Venezuela, y su familia que siempre nos están acompañando en esta programación. Elsie Maldonado, desde Maracaibo, Venezuela. Luis González, desde Guatemala.
Alejandro Liscano, desde Bogotá, Colombia. También tenemos a un invitado hoy, parece que es la primera vez que está conectado con nosotros, se llama José Salcedo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también muchísimas gracias a todos los que se están conectando y escuchando esta programación. Les mandamos un saludo fraternal. Haciendo como siempre una cordial invitación a todos ustedes para que después de Punto Clave Internacional sigan con nosotros en la programación de Conócete a ti mismo, donde se desarrollará uno de los temas que mucho llama la atención a todos los seres humanos y que hemos tenido y que también se han tenido unas experiencias en mayor o menor grado. Bueno será comprender que no todo lo que soñamos son desdoblamientos, pues algunas veces son cuadros que nos presentan y otras son remembranzas que están grabadas a nuestro archivo alma. De todo ello hablarán los panelistas Pedro Rodolfo Morales e Hidalgo William Maldonado. No se lo pierdan. También muchas gracias a las grabaciones y reproducción de estos programas, a Víctor Atopo y Franklin Rojas desde Venezuela. Y adelante con la programación y sigamos con el siguiente panelista al mismo tiempo. Gracias por la locución y control técnico de Fernando Andrino desde Guatemala. Muchas gracias y hasta luego. Muy buenos días. Soy Ferdinand desde Lancaster, Pensilvania, aquí en Estados Unidos. Tengo mi participación para el día. Suerte o calma. La mayoría de la gente siempre está deseando una suerte, o si te pasa algo bueno, pues eso fue buena suerte, etcétera, etcétera, si te ganas la lotería, o cosas buenas que le pasen a uno. Mientras tanto, tan pronto sea algo malo que le suceda a uno, la gente te dice, no, que eso es parte de tu karma, culpa tuya, que existe esto o lo otro. Muchas veces nosotros somos los que nos creamos el ambiente. Nosotros podemos tener un buen pensamiento, una buena personalidad, podemos estar ayudando a distinta gente y proyectamos esa personalidad, proyectamos esa energía hacia afuera muy positiva, lo cual nos está rodeando y nos está creando un ambiente muy positivo para nosotros. Una persona que está siempre triste, una persona que siempre está blasfemando, una persona que siempre está maldiciendo las cosas que están sucediendo, siempre se está quejando de todo, crea un ambiente pesado alrededor de su ser y muchas cosas se van a acercar de esa manera. Por ejemplo, nosotros tenemos siempre que acercarnos a personas que nos ayuden mucho y que seamos positivos, que podamos nosotros mismos también transmitir un ambiente positivo y crearnos un ambiente positivo que nos rodee, y eso va a determinar nuestros sucesos diarios, van a ser buenos, van a ser malos. No es cuestión de suerte, no es cuestión de karma, es cuestión de su personalidad y lo que usted se cree alrededor. Una persona que se esté todo el tiempo borracha, una persona que se dedique al vicio, una persona que se dedique a estar de una forma muy negativa en su vida, lo que va a tener que estar tener un ambiente muy bajo, que no va a haber espíritu positivo muchas veces que logre bajar a ese nivel, porque a pesar de que tratan de bajar, y me refiero cuando bajan, no es que estén subiendo y bajando, sino que llegando a la persona, estamos todos a un nivel, pero estamos enconchados. Tenemos alrededor una cosa tan negativa que por más que traten de darnos consejos o algo, no recibimos ese pensamiento positivo y no nos ayuda prácticamente en nada para que podamos salir adelante. Sin embargo, si usted está positivo, está estudiando, lo que sea, sean cosas positivas, y especialmente más si aprendemos y tenemos a la mano material de nuestra escuela espiritual, la Escuela Magnética Espiritual de la Comunidad Universal. Tenemos estos libros, tenemos un análisis, podemos compartir con otras personas, podemos aprender. Vamos creando alrededor de nosotros un ambiente mucho más positivo, estamos comunicándonos a un nivel mucho más alto, mucho más afuera. Muchas personas quizás llegaron a leer el libro Juan Salvador Gaviota, el viejo libro San Juan Salvador Gaviota, es una gaviota, está representada así, pero entre las gaviotas se quedaban abajo revoloteando, buscando ahí lo que hubiera muerto, lo que hubiera como rapiña para comer. Esta gaviota se decidió elevarse y ir más allá, subir, buscar un ambiente distinto. Así tenemos que hacer nosotros cada uno en nuestra vida diaria, no quedarnos enconchados negativamente, que si mi suerte que es mala, que hay, bendito que me va a pasar a mí, etcétera, etcétera. Si usted se crea su ambiente, trate de estar positivo siempre, trate de estudiar, trate de aprender de estos libros espirituales, trate de compartir con gente que puedan ayudarle, gente que le rodee a usted, y usted crea un ambiente para su familia, para sus amistades, para su trabajo,
constantemente positivo. Eleve su pensamiento, llegue a los maestros, llegue a un nivel espiritual mucho más alto y reciba siempre la energía cósmica que viene del universo para que nosotros podamos estar claros y bien definidos. Así que suerte o calma si usted se crea su ambiente positivo o negativo y lo que le sucede en su vida a diario. Muchas gracias, que tengan buena semana. Punto Clave Internacional. Una conjunción de voces y conceptos que en su diversidad convergen en un solo fin: atender la voz fraternal de la conciencia. Punto clave en la escala de la evolución integral. Fue un placer contar con tan extraordinaria audiencia y participación internacional. Hasta el próximo domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Sintonícenos en www.radioprogresoguatemala.com.